¿Desde dónde quiero hablar con ustedes? Un poco desde la psicología, que es el terreno en el que yo estoy, desde la educación, que también, y como profesor de filosofía. Un poco desde ese marco es donde quiero de alguna manera trabajar. Y en realidad, acá me falta una de las slides, pero el planteo es el siguiente. Mi pregunta era, bueno, hay muchas ideas para transformar el mundo. Yo quería presentarle 10 en este momento. La primera, que no me aparece acá, es en realidad cambiar nuestra mente. Desde la psicología, desde las neurociencias, si hay algo que de alguna manera está presente hoy en este siglo XXI, es la dificultad que tenemos para poder cambiar nuestra estructura mental para adaptarnos a los nuevos momentos. En todo trabajo, en toda organización, en educación en particular, parte de la imposibilidad del cambio es esa capacidad de no poder pensar las cosas de otra manera. Entonces lo ponía como quizás un primer momento, es cambiar nuestra mente. Después planteaba esto de desarrollar nuestra voluntad, porque a veces tenemos ideas muy buenas, de hecho las compartimos, podemos transmitirlas a otros, pero si no hacemos, es muy difícil que esas ideas realmente las podamos concretar en la realidad. Y para concretar en la realidad, también la psicología y la psicología de la educación en este último tiempo ha vuelto a redescubrir algo que ya los griegos planteaban de hace mucho tiempo, que es el desarrollo de la voluntad como uno de los aspectos fundamentales del ser humano para poder intervenir en la realidad que tiene, ¿sí? Entonces me parece que cambiemos la mente, desarrollemos nuestra voluntad, cultivemos nuestra inteligencia. Yo a veces digo que soy políticamente incorrecto en esto de que el amor no basta. A veces hay un discurso muy presente, para mí a veces muy edulcorado, de que en educación, que en determinados contextos y en sectores vulnerables hay que plantear amor, y eso es verdad. Pero un amor sin inteligencia, sin un proyecto, sin algo que de alguna manera defina un camino, a veces es tan superficial como el plantear también solamente una racionalidad muy fría. Entonces, como les decía al principio, abramos nuestra mente, desarrollemos nuestra voluntad, cultivemos nuestra inteligencia. Bueno. También, teniendo presente eso, algo que me parece fundamental es que todo aquel que quiera, y como dice acá la presentación de este encuentro, que es cambiar el mundo depende de cada uno. ¿Cómo poder cambiar el mundo? Planteo esto, abrazando afectivamente e intelectualmente un proyecto, ¿no? A lo largo de nuestra trayectoria vital, lo importante es poder encontrar ese proyecto o esos proyectos en los cuales nosotros nos embarquemos apasionadamente. Por esto pongo esto de abrazar, pero abrazar con ese marco que les planteaba, ¿no? Afectiva e intelectualmente, desde esos dos lugares. Privilegiando la acción reflexiva por encima de una especulación vacía. El cartelito que les pongo ahí es hechos y no palabras. Creo que estamos en un siglo donde, y esto se ha hablado ahora, tenemos mucha información, decimos mucho, hablamos mucho, pero no necesariamente nuestras acciones responden en la medida de todo lo que decimos, ¿no? Entonces, a mí me gusta esto de hechos no palabras, lo que no significa un pragmatismo irreflexivo, sino justamente un pragmatismo con sentido y con pienso. Ser hombres y mujeres de futuro, creo que es eso que también es una perspectiva que nos hace poder cambiar el mundo. Cuando digo esto de ser hombres y mujeres de futuro, lo que quiero decir es que el futuro lo hacemos ahora. El futuro no es lo que viene, sino lo que estamos haciendo ahora. Es esa tensión. Pero creo que descubrir o sentir que en un proyecto que uno abraza, en el que puede tener la capacidad de abrir su mente, de poder desarrollar los hábitos y la voluntad necesaria para poder ponerse en camino, es algo que de alguna manera lo pone en un movimiento y lo proyecta, ¿no? Siempre esto de proyección significa futuro y sentido. De hecho, de todas las líneas de la psicología actual nos plantean lo siguiente: debemos y podemos analizar nuestro pasado, pero fundamentalmente debemos mirar hacia el futuro que queremos construir para poder generar niveles de salud mental. Brindando sentido a las experiencias cotidianas, quiere decir esto, por lo menos quiero transmitir que
las cosas son como son, pero nosotros lo que hacemos de esas cosas es una interpretación. Vuelvo al primer punto de lo que es nuestra mente. Es decir, nosotros interpretamos el mundo y a partir de esa interpretación es como nos manejamos en él. La mejor interpretación es la que de alguna manera le brinda sentido, le brinda un para qué, le brinda una finalidad y hace que uno se cuestione con finalidades de cambio y no simplemente con esta especulación vacía que a veces sucede y que impide muchas veces intervenir en la realidad. Entendiendo y practicando que todo resultado es trabajo con otros, creo que eso es fundamental. Lo que se plantea siempre es el trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo que lo sostenemos siempre, por lo menos en educación, es parte de cada una de las propuestas de un cambio en educación. Sin embargo, es una de las grandes dificultades porque trabajar en equipo no significa estar haciendo algo con otros, sino justamente tener objetivos comunes en los cuales poder desarrollar acciones. Y trabajar con otros no siempre es agradable, es complicado y a veces sentimos que se anula la individualidad y no reconocemos que el trabajo en equipo, en lugar de anular nuestra individualidad, lo que hace es potenciar lo que mejor tenemos de nosotros mismos. Pero es clave, hoy en día, siglo XXI, no hay nada que se pueda hacer sin un trabajo en equipo. Los héroes están, pero en realidad hay equipos poderosos y no solamente personas poderosas. A veces hay expresión de personas o visibilidades, pero no el cambio está en equipos. Ser fieles a nuestros valores que constituyen nuestra identidad creo que es fundamental si queremos hablar o de cambiar el mundo. Como para plantearlo de forma más fácil o rápida, sería que cada uno cuando realiza su trayectoria de vida sabe en su intimidad y en su conciencia cuáles son esos valores por los cuales es capaz de dar la vida. Y en esos valores, de alguna manera, lo que uno tiene, porque le pasan muchas cosas en la vida, es tratar de siempre conectarse con ellos y decir, de acá no me muevo o de acá no me vendo, por poner una expresión más común. Y tomar distancia de la mediocridad y saber reconocerla, creo que eso es muy importante si se trata de cambiar el mundo, porque estamos llenos personalmente y socialmente de mucha mediocridad y justamente a veces lo más importante en esto del espíritu crítico y reflexivo que debería darnos la educación es poder al menos reconocerla, porque si no la reconocemos vivimos en ella, propia o ajena, para poder tomar distancia y para poder de alguna manera generar otras posibilidades. Esos serían para mí, como de alguna manera, 10 ideas que podrían llevar a cualquiera en este siglo XXI a poder cambiar el mundo. Pero por otro lado, me gustaba con ustedes poder compartir qué condiciones deberían darse para que sucedan los cambios, porque hablamos de transformar el mundo, hablamos de cambios. Y lo primero que me parece fundamental es que el cambio es ahora, que siempre el cambio es ahora, no importa la edad que uno tenga, el cambio es ahora. Y que es importante transmitir con vehemencia, algunos plantean con pasión, con convicción, son los términos que estamos acostumbrados, a plantear la urgencia de los mismos. Es urgente realizar transformaciones, es urgente cambiar y poder transmitirlo, ser agentes de transmisión de eso que queremos que se cambie. Pero desde un formato o una condición que me parece vital en una sociedad que a veces está muy dividida, que es insistir en construir en lugar de perder tiempo en destruir o criticar a los que no piensan como yo. Siglo XXI, no todos pensamos iguales, tenemos muchas formas de pensar y de eso también se trata la educación, de poder convivir con otros y poder hacer cosas diferentes con los diferentes. Le planteo esto que sería como ejercitar la tercera alternativa, que es mirar más allá de las viejas oposiciones con Javi. En realidad, él lo que nos plantea, no es que lo recomiende, sino que lo tomo desde ese lugar o de ese marco. Él lo que nos recomienda es que estamos en un momento histórico en el que a veces estamos muy posicionados en esta es mi forma de pensar y estas son mis acciones. Esa es tu forma de pensar y esas son tus acciones. Y lo que hemos hecho hasta el momento a veces es negociar, es un poquito de lo tuyo, un poquito de lo mío, porque así nadie pierde nada, pero en realidad la tercera alternativa no es
ni mi manera de pensar, ni mi manera de hacer, ni tu manera de pensar, ni tu manera de hacer, sino algo nuevo que surja de ese encuentro, que muy probable, y para hacer realmente una tercera alternativa, no era ni lo que yo quería hacer y pensaba tal cual, ni lo que vos querías hacer y pensabas tal cual. Los grandes emprendimientos hoy en el mundo son aquellos que se atrevieron a decir, y bueno, armemos otra cosa. Pero tengo que tener la capacidad de poder verlo y hacerlo. Y simplemente desde ese marco más reflexivo, que ya les decía un poco es desde la psicología, desde la filosofía y desde las ciencias de la educación, que es de donde yo me posiciono, me gustaría compartir una experiencia pequeña, que no es que va a cambiar el mundo, pero que sí nosotros creemos o estamos decididos como equipo de educadores que queremos transformar la vida de las personas y entendemos que un poco, si hablamos de cambiar el mundo, es transformar la vida de las personas. Antes, dos buenas noticias, que siempre también los planteamos. Hay muchas personas en el mundo que están cambiando el mundo. Hoy existe, o sea, hay que buscar, hay que estar a veces más cercanos o más distantes, pero en el mundo se está cambiando el mundo. Y por otro lado, el mundo está cambiando. Por lo tanto, hay que saber leer la realidad para no generar esto de, bueno, todo es una catástrofe espantosa de dónde estamos situados, más allá de que es verdad que hay que hacer una lectura realista de lo que sucede y que hay una crisis importante en lo que estamos viviendo. Perdón, todo esto tiene sentido, se me complica acá, si brindamos oportunidades de excelencia para los cambios y la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí sí me posiciono en educación. Y hoy se habló también de sectores vulnerables, hoy se habló también de situaciones muy complejas, que de alguna manera el cambio en educación tiene sentido si brinda oportunidades, no solo compensaciones, sino oportunidades de excelencia, porque no son cualquier tipo de oportunidades las que nos pueden transformar. Excelencia, calidad, como ustedes le quieran llamar, pero algo bueno. Todas las personas en los distintos niveles sabemos o saben reconocer lo bueno. Y entonces decimos, bueno, todo esto tiene sentido si brindamos oportunidades de excelencia para los cambios y la transformación. Y ahí es una experiencia que quería compartir, que como les decía al principio, esto porque no puede pasar, parecería ser como pretencioso, esto es cambiar el mundo, no, lo que decimos que hay un grupo de educadores en este momento, como tantas experiencias en el mundo y también en este país, que lo que queremos es transformar vidas desde generar oportunidades de excelencia, que es lo que es ahora mi experiencia en el Liceo Impulso. Acá estamos esto es en febrero, cuando de alguna manera estábamos haciendo lo que le llamamos el contrato con las familias de aquellos chicos que habían quedado sorteados en octubre del año pasado y que nosotros habíamos visitado en las familias. Este es un liceo que es privado, gratuito y laico. Tiene algo que ver con esto que yo les decía, no es ni esto ni lo otro, es otra cosa. Capaz que tiene cosas buenas de varios lados, que hay que rescatar, veremos qué es, porque esto recién empieza. Pero lo que sí sabemos es que está funcionando y que son hechos y no son palabras. Y que las familias se comprometen y que esto sucede. Acá estamos también con una familia que yo siempre lo pongo, es el papá de Anthony, que en el contrato nos dice algo muy interesante, algo que no lo teníamos pensado en su momento, pero que nos dice de acá a la universidad. Entonces se lo dice Anthony, ¿no? Pero a nosotros nos quedó como algo de las cosas que conversamos. Como equipo estamos en una etapa de gestación que nos permite disfrutar mucho, trabajar mucho también, cansarnos mucho, pero disfrutar mucho de todo lo que se plantea. Y también era pensar de otra forma, ¿no? Esto de cambiar la mente, porque muchas veces, y no decimos o no sostenemos que no se pueden hacer proyectos educativos donde hay que brindar herramientas técnicas o profesionales, pero a veces en educación lo técnico profesional pasa por un curso de peluquería o un curso de electricidad. Y nosotros entendemos que una educación de excelencia pasa por un ciclo básico de excelencia, que una persona pueda tener todas las condiciones educativas adecuadas para, por ejemplo, aunque parece raro, saber leer y escribir bien, saber organizarse
y tener un proceso lógico matemático adecuado que no siempre se tiene. Con todo eso, después cada uno puede decidir con mayor libertad a pesar de las dificultades. Eso es lo que nosotros creemos o pensamos, un poco eso fue el Liceo Impulso. Acá estamos en una actividad previa a empezar las clases. Estamos en este momento, nosotros comenzamos con 100 chicos de la Cuenca Casaballe, de toda la Cuenca Casaballe, o sea, por lo tanto estamos también hablando de 100 familias o 100 padres o 100 referentes, les llamamos en realidad padres o referentes, con los que intercambiamos todos los días, con los que nos plantean muchas cosas. El otro día una mamá me dice, yo vivo en un cante, pero no soy cante. Y eso es lo que sucede en muchas de nuestras realidades. Y queremos salir adelante. No siempre tenemos cómo. Nosotros creemos que la educación es un arma potentísima, y no decimos que es la única, pero que es con la que se tiene que trabajar en toda sociedad y organización. Nosotros estamos haciendo un régimen desde las 8 hasta las 6 de la tarde, son 10 horas por día de forma curricular, y los sábados de 9 a 1, por eso le pedía que quedara un poquito más lejos, para poder estar hoy en el liceo y poder venir a conversar con ustedes, porque en esta etapa hay mucha cosa que pasa. Entonces uno desea y quiere estar más en el liceo que afuera, que es donde tiene que estar. Y bueno, simplemente acá también en el laboratorio, compartiendo con ustedes esto de poder, ejemplo, cosas muy simples que tienen que ver con cambiar el mundo. Si ustedes miraran la cara de muchos adolescentes en el Uruguay hoy que dicen, estoy viendo algo por un microscopio que se puede ver y que funciona y que es de buena calidad, es brutal. Estamos todavía sin poder conectar el gas, porque hemos tenido muchos problemas en el laboratorio, que siempre me dicen, nos haces un verso, porque no prende el gas. Yo creo que deben pensar que en un momento va a explotar todo, pero en realidad la motivación por poder hacer cosas bien hechas que motivan al alumno. Este es el primer día, el previo que le llamamos nosotros de los alumnos. Hemos sacado algunas otras cosas para nuestra identidad, pero bueno, estamos en un camino de poder trabajar y seguir adelante. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Todas las ideas que les di al principio, yo por lo menos la veo todos los días en un equipo docente que tiene que cambiar mucho su formato mental, Nos ha costado enormemente pensar que educar no es estar solo en el salón de clase, sino que tengo que estar en el baño, en el corredor, que tengo que estar en la salida, que tengo que salir, que tengo que hacer 1000 cosas de los que o no sé, no estaba preparado o no estaban dentro de mi horario. Que de alguna manera hay que hacer un ejercicio de voluntad muy grande, porque muchas veces los que somos más desordenados, más desorganizados, más desestructurados somos los adultos y no los chicos. Que tenemos que ejercer mucha voluntad porque todo esto requiere mucha disciplina y organización. Y bueno, y de alguna manera todas esas cosas que yo le dije, porque realmente si no se hace en equipo no funciona. Entonces un poco creo que es eso lo que quería compartir con usted ahora en esto de la posibilidad de cambiar el mundo, y que por supuesto que es posible cambiar el mundo y que mucha gente lo hace todo el tiempo. Muchas gracias.